Queridos hermanos, les saludo en este nuevo día de estudio bíblico. Avanzamos con nuestro peregrinaje espiritual, por lo que cariñosamente les invito a buscar sus Biblias, a estar cómodos para poder avanzar en este estudio que hemos realizado para poder comprender la voluntad del Señor en nuestras vidas. Iniciamos un nuevo llamado. Vimos el llamado a participar, el llamado a libertar y hoy iniciamos con este llamado a hacer un pacto. Basados en Éxodo 19:5, daremos estudio a este título tan grande. Bajo lo que nos dice este pasaje de Éxodo 19. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Que el Señor nos permita ser parte de este pacto a través de la salvación que Cristo Jesús nos entrega, a través de su sacrificio en la cruz, a través de su resurrección, dando victoria sobre la muerte y así también a nosotros, permitiéndonos la entrada a la eternidad en victoria. Un llamado a hacer un pacto. Este estudio vamos a tener presente 4 subtítulos: invitación al pacto, lealtad al pacto, reverencia al pacto y moralidad del pacto. Hoy veremos esta invitación al pacto. Éxodo 19, 3 al 6 nos dice lo siguiente: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y denunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vamos a orar. Dios bendito, bendiga su palabra, denos de su gracia para comprender su voluntad, para comprender, Señor, el plan que tiene para nosotros a través del ejemplo del pueblo de Israel. Sea usted guiando nuestras vidas para también renovar cada día nuestro servicio y adoración a este pacto de gracia que usted nos ha brindado desde la eternidad a través de Jesucristo. Rogamos su dirección y bendición en Cristo Jesús. Amén. La invitación a este pacto, o la invitación al pacto. Moisés nuevamente tiene un encuentro personal con Dios en Sinaí. Así como en Éxodo 3:1, y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. En esta ocasión, en una forma, en una condición muy diferente a la anterior. Así que debemos estar conscientes de aquello. Anteriormente fue de una forma inesperada, pero ahora viene de una forma dispuesta, concedida o concebida por el mismo Dios para tener este encuentro personal. Moisés aquí ya tiene una relación con Dios, ya ha tenido este encuentro, ¿cierto? Estuvo en Egipto, pasaron las 10 plagas, salió de Egipto con el pueblo y aquí ya lleva un tiempo de recorrido. Moisés subió al monte a hablar con Dios. No fue sorpresivo el encuentro, no apareció esta zarza ardiendo, no, ahora estaba coordinado que Moisés fuera a la presencia de Dios y pudiera tener este encuentro. Ya llevan 3 meses caminando por el desierto y Moisés ha tenido experiencias con Dios que le permitan confiar en Él. ¿Ya? Así que ya hay otra disposición de parte de Moisés. Es algo que nos sucede a nosotros también. Cuando conocemos al Señor, no es de la forma inesperada que nos sorprendió. Ahora ya hay un conocimiento de Él, hemos visto su poder, hemos visto su obra de bondad, de misericordia y cómo nos bendice, nos guía. Así que es de una manera totalmente distinta. Aquí vemos a un Moisés quizás, podríamos decir, más maduro, más pasivo, no tan temperamental, más dócil al llamado de Dios, al estar en la presencia de Dios. Ya hay una relación más íntima.
Es lo que produce la oración, la palabra de Dios, que nos permite tener esta cercanía. Moisés debe subir al monte para hablar con Dios. Este subir, que aparece en el pasaje, habla de abandonar, apartar, ascender. Para subir ante Dios, para poder tener un encuentro con Dios, debemos subir, aumentar nuestra vida espiritual, aumentar nuestro desarrollo. Pero para subir también debemos dejar el pecado, dejar el orgullo, la vanidad, para poder estar en la presencia de Dios. Por eso cuando leemos el pasaje, la palabra subir, vemos que se refiere a abandonar, apartar, ascender. Como dice 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ensalce cuando fuere tiempo. Tenemos que dejar el orgullo, para poder estar en la presencia de Dios. Santiago 4:10 también lo dice, humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Lucas 18:14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Mateo 18:4, así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Cuando deseamos tener un encuentro con Dios, debemos venir con la cabeza hundida en el pecho en señal de humillación. Dios abate a los soberbios y da gracia a los humildes. No podemos llegar con vanagloria, con alguna pretensión, considerando que somos pecadores, indignas criaturas. Ese debe ser nuestro reconocimiento delante del Señor. Primera de Pedro 5:5 nos recuerdan, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a aquellos que con orgullo, con vanidad se presentan delante de Él. La soberbia, un pecado que delante del Señor es gravísimo, porque no muestra la necesidad de dependencia de la mano poderosa de Dios, sino que hace creer al hombre que tiene la capacidad sola o solo de poder justificarse delante de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios al llamar a Moisés? Primero, establecer un pacto con el pueblo de Israel. Por medio de Moisés, Moisés ha sido escogido para ser el representante de Dios delante del pueblo y también por él va a ser, cierto, entregado el mensaje al pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo no podía ver a Dios cara a cara por su pecado, pero sí Dios escogió a Moisés. El propósito entonces es entregarle a Moisés el pacto que Dios iba a establecer con su pueblo. Dios ha escogido a Israel para ser su pueblo. Deuteronomio 10:15 nos recuerdan, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su simiente después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. A través de Abraham, ¿cierto? Que es donde se produce la primera elección de Dios. Vemos ahí cómo Dios saca a Abraham desde Ur de los Caldeos y lo trae a Canaán, a la tierra prometida, a una tierra especial apartada, para que allí creciese el pueblo escogido, desde la simiente de Abraham, un hombre junto a su esposa, ¿cierto? Que no tenían hijos, que ella era estéril, Dios la bendijo para que pudiera ser mamá, tuvo a Isaac, después Isaac tuvo a Jacob, y ahí se forma el pueblo de Israel. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Fuimos elegidos, predestinados para ser parte de este pueblo escogido, tanto Israel como nosotros hoy. Ya recordemos que Israel es un tipo de la iglesia en muchas formas. Dios nos ha escogido a nosotros también para establecer este pacto, como dice Efesios 1:4. Antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuésemos santos, apartados, ya sin mancha, sin pecado, para poder estar en la presencia de Dios. El propósito de Dios es dar a conocer su pacto. Así dirás a la casa de Jacob. ¿Cuál es el propósito de Dios al llamar a Moisés? Dar a conocer su pacto. ¿A quiénes? A aquel pueblo que ha escogido. Lo mismo sucede con la Biblia. La Biblia es el medio por el cual Dios nos entrega su pacto, nos muestra su pacto para con nosotros, este pueblo escogido. Por eso debemos ir a la palabra del Señor siempre.
Un recordatorio. Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Visteis del hebreo ra, quiere decir maravillarse, reconocer, ver. Está diciendo, no olviden. Dios recuerda cómo mostró su poder, las maravillas y milagros que ha realizado en favor de ellos, del pueblo. Entonces, en este versículo 4 hay un recordatorio de parte de Dios. Vosotros visteis, está diciendo, no olviden. ¿Qué no debemos olvidar? ¿Qué es lo que tenemos que recordar tan importante? Antes de establecer su pacto, Dios le recuerda al pueblo su poder y su elección soberana. Como os tomé sobre alas de águila. Tomé traduce una palabra que hace mención a elevar, poner en alto, recibir, engrandecer. ¿Ya? Cuando dice os tomé, os elevé, os puse en alto, los recibí, los engrandecí con el poder de Dios. ¿Ya? Esta elección en la eternidad pasada para recibir la bendición en la eternidad futura nos muestra la maravillosa obra de Dios. ¿Ya? Cómo nos aparta, cómo nos separa. Dios no se había olvidado de su plan con Abraham, ni con Isaac, ni tampoco con Jacob, después de los 430 años en el desierto. Y dice, y os he traído a mí, los levanté sobre las alas del águila. Y recuerdo Isaías 40, a donde uno debiera recuperar fuerzas como las águilas. Porque a lo mejor después de 430 años el pueblo de Israel puede haber dicho, no, definitivamente el Señor se olvidó de nosotros. Pero no era así. Y os he traído a mí, les he apartado para que sean mi pueblo escogido, diferentes al resto. Miren, notemos esto. Y os he traído a mí para que el resto vea que ustedes son distintos. Quizás hoy podríamos decir, el mundo ve a la iglesia de Cristo de manera distinta, de manera diferente. Me parece que no. Me parece que muchos no han cambiado, no han sido transformados por la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios a Moisés en este momento les hace este recordatorio y les dice, como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Los he sacado, lo estoy poniendo por alto. Vencieron a los egipcios, en realidad Dios venció a los egipcios, lo destruyó, pero se iba a reconocer a Israel como el pueblo de Dios, de Jehová, el cual destruyó a los egipcios. En varios relatos encontramos eso. Israel era el pueblo escogido de Dios. Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. No había nada especial. Y os ha escogido, porque vosotros eréis los más pocos de todos los pueblos. Este pacto es de parte de Dios para Israel, para el pueblo. Las condiciones las da Dios solamente. El hombre las obedece. Génesis 12, 1 y 3, 1 al 3. Empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este pacto, como decíamos, es parte de Dios para el pueblo. Ya había dado aquí algunas cosas, algunas luces, que la está cumpliendo aquí en el Éxodo, ya en la salida del pueblo de Dios desde Egipto, avanzando por el desierto. Cuando le dijo a Abraham, apártate de tu gente, porque te voy a dar una nación, voy a hacer en ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré, y serás de bendición. Y aquí vemos el ejemplo. ¿Ya? Deuteronomio 5:2 nos recuerda, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Aquí lo que vamos a ver en días posteriores es este pacto que hizo en Horeb, donde entrega los 10 mandamientos, las tablas de la ley, que no son solamente los 10 mandamientos, ese es un resumen de toda la ley, sino que empieza a dar todo el relato de su pacto a través de Levíticos, Números, en fin. Condiciones de este pacto. Éxodo 19:5. Ahora pues, o sea, después de todo lo que te he recordado, después de todo lo que te he dicho, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Si diereis oído a mi voz, dar oído es escuchar inteligentemente, con sabiduría,
Como relata 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Saúl no quiso o no esperó a Samuel para realizar el sacrificio de alabanza a Dios. Lo hizo él. Se equivocó. ¿Por qué? Porque no escuchó atentamente, no escuchó inteligentemente. Y Samuel le recuerda: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Y lo refuerza: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Si nosotros obedecemos a Dios, seremos plenos. Algunos creen que solamente basta con hacer. No, hay que obedecer. No es hacer sin intención, sin inteligencia. Por eso dice: dar oído es escuchar inteligentemente. Hay muchos que son activistas dentro de las iglesias. Activistas. Que se llenan de actividades. Pero no hay vida espiritual, no hay una relación espiritual con Dios. No hay una obediencia a Dios. Es necesario poner atención a la palabra de Dios, como dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos. La Biblia es la palabra profética más permanente. Si nosotros vemos la historia de la Biblia, nos daremos cuenta que ha perdurado en el tiempo a pesar de que Satanás ha querido destruirla. Y en ella tenemos que poner atención. Pero también nos dice guardar mi pacto. Guardar mi pacto habla de obedecer, practicar y recordar las palabras de Dios. ¿Ya? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿ah? No escuchamos inteligentemente, pero también obedecemos, practicamos y recordamos permanentemente lo que hemos recibido del Señor. El pacto hecho por Dios solo demandaba obediencia. Y cuando decimos solo demanda obediencia, lo hacemos pensando en que si nosotros solamente obedecemos, vamos a cumplir todo lo que Dios está demandando a nosotros. Israel, a pesar de no cumplir su parte, Dios fue fiel. Nunca han perdido su calidad de escogidos. Cuando Israel fue muy obediente, siempre vieron la mano de Dios prosperándolos, librándoles. Pero Dios también es justo. Cuando Israel no fue obediente y se desvió, vino también la mano de corrección de parte del Señor. Pero, a pesar de aquello, no han perdido su calidad. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis la virtud de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Sois linaje escogido. Nosotros también, desde el momento que creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo en salvación, somos este linaje escogido, un real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Este es Jesucristo, que por su sacrificio en la cruz nos sacó de las tinieblas y nos da esta vida de luz. Ahora, el resultado de cumplir el pacto dado por Dios. Éxodo 19:5: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Especial tesoro viene de una palabra que traduce riqueza, especial, posesión, preciado, único, de un valor incalculable, que no tiene igual. Israel ocupa un lugar especial entre todas las naciones. Miren, el pueblo escogido de Dios ocupa un lugar inigualable. Recordemos el Salmo 24, 1 y 2: de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. Dios tiene el poder para elegir, para apartar, para seleccionar. Toma al pueblo de Israel y lo hace una riqueza, lo hace especial, lo hace su posesión, como un hijo preciado, único. Lo cuida, lo pone a un nivel. Siendo una nación tan pequeña, hoy Israel pasa a ser el centro del planeta, de la tierra. Todas las naciones tienen que ver o tienen alguna relación o alguna situación con Israel. Como alguna vez escuché, Israel es el reloj de Dios. La humanidad funciona de acuerdo a Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo propiedad del Creador, del Dios Todopoderoso. Lo eligió porque Él tiene soberanía sobre esta creación. De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Y Él designa
conforme a su propósito. Éxodo 19:6 dice: y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este es un beneficio especial. Este sacerdocio, como una bendición del pacto, significa acceso libre, directo y personal con Dios. El sacerdocio levítico, en parte, refleja este acceso a Dios. Cristo completó y perfeccionó nuestro sacerdocio en la cruz del Calvario, rompiendo el velo del templo y permitiéndonos este acceso directo, no por hombres, sino por Él, el único que nos da esa entrada. Con el sacrificio de Cristo ya no necesitamos intercesor humano, el sacerdote o el sumo sacerdote en el tabernáculo, tampoco el sacrificio anual del Cordero de la Expiación. Y repito, ¿por qué? 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para anunciar la virtud de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, cada uno de nosotros, como sacerdotes, tiene el privilegio de presentarse ante Dios libremente. ¿Para qué? Como dice Romanos 12:1, para presentarnos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Como sacerdotes podemos presentarnos voluntariamente para sacrificar nuestros cuerpos de manera viva, santa, agradable a Dios. Apocalipsis 1:6, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre y jamás. Amén. Este sacerdocio que nos ha dado Dios nos trae una responsabilidad de obediencia, de sumisión, de servicio, pero también nos trae beneficios, poder presentarnos delante de Dios libremente para tener oración, para poder conversar, para poder clamar, para poder alabar y glorificar su santo nombre. Hoy nosotros también somos parte del pacto de Dios, el pacto de gracia, que por el sacrificio de Cristo en la cruz pasamos a ser parte del pueblo escogido en la eternidad por Dios, redimidos por Cristo y herederos de las promesas divinas. Por lo tanto, demos oído, prestemos atención a la palabra de Dios, seamos oidores atentos de la preciosa voluntad del Señor, pero también seamos hacedores de esta preciosa y soberana voluntad del Padre eterno y todopoderoso. Hemos sido elegidos para ser parte de este pacto eterno con Dios. Al igual que Israel, hoy somos invitados a no cometer los mismos errores, sino seamos obedientes y llevemos a la práctica la preciosa voluntad de nuestro Señor. Como dice Santiago 1:22, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nuestro peregrinaje espiritual nos hace ir por un camino en el cual la obediencia al pacto que Dios ha hecho con nosotros nos dará la victoria. El pacto que Dios ha hecho con nosotros nos dará el resultado, el premio a la promesa que Dios ha entregado. Hoy somos invitados a este pacto. Si tú no has hecho tu decisión por ser parte de este pacto de Dios, este pacto de gracia, de salvación, hoy tienes la invitación para ser parte de este pacto. Somos invitados al pacto que Dios hizo con Israel, que Dios hizo con el hombre a través de Jesucristo. No te quedes fuera de esta relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos fortalezca y nos aliente. Oramos. Dios eterno, gracias por su palabra. Gracias por este tiempo de reflexión en lo que es esta invitación a ser partícipes del pacto de gracia. Que su Hijo Jesucristo obre los corazones y nos dé la salvación. Guíenos, protéjanos, se lo rogamos todo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.